Bueno, vamos a hablar de antibiótico en trauma, en realidad profilaxis antibiótica en algunas situaciones de trauma. No presento conflicto de interés en esta charla. Como ustedes saben, la mortalidad del trauma presenta este tipo de curvas y sobre todo nosotros apuntamos con la antibioticoterapia profiláctica en trauma, prevenir este grupo de mortalidad, que es la mortalidad tardía, la mortalidad vinculada a infecciones. Por supuesto que el antibiótico profiláctico en el trauma es solo una de las partes de toda la estrategia. La estrategia tiene que ser mucho más amplia y tiene que involucrar la limpieza, la irrigación de piel, la desinfección de heridas, fundamentalmente la cirugía precoz, y junto a esto, la administración de antibióticos. Pero tenemos que tener claro que los antibióticos por sí solos no son la única solución para prevenir infecciones en el trauma, y por el contrario, seguramente son solo una parte menor o una parte coadyuvante en las estrategias. Los antibióticos en trauma, como ustedes saben, son muy discutidos, hay múltiples pautas para diferentes situaciones. Una cosa importante es que hay múltiples guías y hay poca unanimidad en cuanto a los conceptos. Esto es un ejemplo. Este estudio, por ejemplo, nos muestra cómo diferentes cirujanos de trauma actúan eh, frente a las fracturas expuestas. Y acá vemos, por ejemplo, que frente a fracturas tiro 1, tiro 2 o tiro 3, los antibióticos utilizados por diferentes grupos de cirujanos son totalmente diferentes. Por lo tanto, no hay unanimidad en cuanto al uso de antibióticos. Tampoco hay unanimidad, ni mucho menos, en cuanto a la duración de antibióticos de acuerdo al tipo de fractura y a los compromisos que la misma genera. Y por supuesto, cuando vemos los diferentes tipos de fractura y vemos el acuerdo que hay en la cobertura de bacilos gram negativos, por ejemplo, tampoco encontramos que haya acuerdo entre los diferentes especialistas en trauma. Por lo tanto, es difícil establecer o suponer que hay una evidencia absoluta en cuanto a la profilaxis antibiótica en diferentes situaciones. Y sin duda que cuando hablamos de trauma de miembros sobre todo y de fracturas, debe ser la situación en la cual es mayor cantidad de literatura y de trabajos hay. Por supuesto que hacer antibióticos profilácticos se asocia a un riesgo importante, o el riesgo o el temor que tenemos que tener siempre es qué peso tiene eso en el desarrollo de resistencia antibiótica. Y tenemos que tener claro que hacer antibióticos profilácticos sí se asocia al desarrollo de resistencia, y cuando prolongamos esa antibioticoterapia profiláctica, mayor riesgo de resistencia estamos generando. Es así que este estudio ya de muchos años, con 15 años ya de realizado, esta revisión sistemática muestra cómo tanto para quinolonas, el uso profiláctico de quinolonas, como el uso profiláctico de glipopéptidos, así como el uso profiláctico de cefalosporinas o beta-lactámicos, todos ellos se asocian a un mayor riesgo de aparición de estafilococos resistentes. Lo mismo podemos ver en cuanto a la duración. Acá vemos que en pacientes con cirugía cardíaca, la profilaxis mayor en comparación con una menor de 48 horas se asocia a el desarrollo de resistencia, ¿sí? En este caso, enterobacterias, enterococos resistentes. Por lo tanto, sin duda que hacer antibioticoterapia profiláctica, si bien buscamos un beneficio que es reducir las infecciones tardías o la evolución del trauma, también tenemos que saber que se asocian a riesgo de aparición o emergencia de resistencia. Vamos a hablar de estas 5 situaciones: trauma de cráneo, trauma de tórax, trauma de abdomen, miembros y finalmente unos pocos conceptos de trauma maxilofacial. ¿Qué pasa con el trauma de cráneo? Trauma de cráneo tenemos dos situaciones en realidad diferentes, aunque probablemente no sean tan diferentes finalmente en cuanto a la estrategia antibiótica, pero tenemos el trauma no penetrante y el trauma penetrante. El trauma no penetrante, definido como aquella fractura de base de cráneo con presencia de neumoencéfalo y o fístula de líquido cefalorraquídeo. Y fundamentalmente el trauma penetrante lo situamos en aquellas situaciones con herida de arma de fuego. ¿Qué pasa con el trauma no penetrante?
con fractura base de cráneo, con fístula de líquido suprarraquídeo. Sin duda que la presencia de una fractura base de cráneo con fístula o con neumoencéfalo se asocia a un mayor riesgo de infección, ¿sí? En este sentido, como en el TEC moderado hasta 1,4% de los pacientes tienen riesgo o presentan meningitis postraumática, y en el caso de neumoencéfalo, hay estudios que muestran incluso hasta un 20% de desarrollo de infecciones. Sin embargo, está bien establecido por las diferentes guías que las fracturas de base de cráneos con fístula de líquido, los antibióticos profilácticos no están recomendados, y esto tiene una recomendación fuerte. Asimismo, los pacientes con fractura base de cráneo sí tienen indicación también, con una fuerte indicación de vacuna antineumocócica. ¿En qué se basan estas indicaciones? Acá tenemos este estudio publicado en el año 2019, es una revisión que incluye 5 estudios en los cuales no se muestra evidencia de prevención de meningitis o cambio en la mortalidad con el uso de antibiótico-terapia profiláctica. Por lo tanto, podemos decir que en el traumatismo abierto, con fractura base de cráneo, con fístula de líquido suprarraquídeo o neumoencéfalo, no existe indicación o no debería hacerse antibiótico-terapia profiláctica. ¿Qué pasa en la herida penetrante, en el trauma por arma de fuego? Tenemos que saber que hay diferentes patrones lesionales y que cada uno de ellos puede tener diferentes riesgos de infección. Hay factores de riesgo de infección clásicamente mencionados, que son aquellos trayectos que involucran la orofaringe, aquellos que afectan o generan lesión a nivel de senos, la fístula del líquido suprarraquídeo nuevamente, y la persistencia de hueso o metal intraparenquimatoso. ¿Cuáles son los microorganismos que están en juego? O en realidad, ¿por qué pensamos que en este escenario, y por qué en realidad la mayor parte de las veces o muchas veces hacemos antibióticos profilácticos en este escenario? Y bueno, fundamentalmente basados en una cuestión histórica. Acá vemos cómo la infección en la era preantibiótica ascendía hasta el 60% en algunas series y se fue reduciendo, o logró una reducción con el uso de antibióticos tópicos en el torno del 20 al 30%, hasta que finalmente en la era postantibiótica, en la era postpenicilina, la misma se redujo entre un 5 a un 13%. Por lo tanto, podemos pensar que realmente hay un beneficio con el uso de antibióticos profilácticos. ¿Cuáles son los microorganismos que están en juego? Fundamentalmente son microorganismos de la piel, y así vemos que Staphyloepidermidis, Bacillus, algunos gram negativos, son los que se presentan con más frecuencia en estas infecciones. Los estudios lo que hacen es estudiar fragmentos óseos intercerebrales y ver qué microorganismos desarrollaban. Y vemos que finalmente terminan desarrollando habitualmente microorganismos propios de la piel. Pese a que podemos pensar en el beneficio, esta recomendación del Lancet dice que la profilaxis puede consistir, en el año 2000 recomendaba una profilaxis con amoxicilina clavulámico o cefuroxime asociado a metronidazol, ¿sí? Y que la administración de antibióticos debía ser tan pronto como fuera posible y continuarse por 5 días. Sin embargo, estudios más recientes, si bien no han mostrado cambios en cuanto al tipo de microorganismos que generan infección, sí vemos también que los diferentes estudios usan diferentes tipos de antibióticos y no hay unanimidad en cuanto al tipo de antibióticos o la duración de los mismos. Sí podemos ver, por ejemplo, en este estudio en el cual la administración de antibióticos profilácticos en pacientes con edema de fuego no se asoció a prevención de infecciones. Por el contrario, tal cual vemos acá, los pacientes que recibieron profilaxis presentaron más frecuentemente infección posterior. Y cuando vemos el análisis multivariado, vemos que las infecciones vinculadas al edema de fuego no presentan tampoco asociación o una reducción vinculada al uso de antibióticos profilácticos. Por el contrario, lo que vemos es que la remoción de fragmentos, el tiempo de hospitalización y la trayectoria en este caso son los factores que se asocian
al desarrollo de infección, pero no vemos un factor protector del uso de antibióticos profilácticos. Este estudio, con 763 pacientes incluidos en 7 centros, mostró que 51 de esos 763 presentaron infecciones, y nuevamente, cuando hizo análisis multivariado buscando qué factores generaban protección o impactaban el desarrollo de infección, vemos que los antibióticos profilácticos nuevamente no alcanzan el nivel de significancia. Por lo tanto, los antibióticos profilácticos tampoco se comportaron como un elemento protector en este estudio, ¿sí? Sin embargo, sí lo hicieron el monitoreo de la PIC o la intervención quirúrgica. Otra cosa que queda claro en esta revista, en este artículo ya publicado en el año 2015 por la revista coreana de neurotrauma, que en el caso en que haya una remoción de fragmentos y un debridamiento de la herida, y acompañado de este cierre dural, los antibióticos profilácticos no tendrían indicación. Asimismo, literatura más reciente, por ejemplo, este artículo publicado en Journal of Critical Care en el año 2020, claramente establece que la evidencia actual no puede soportar o no puede establecer una indicación clara de el tipo, la duración o la indicación de antibióticos en heridas de arma de fuego a nivel de cráneo. Por lo tanto, si bien es cierto que muchos de nuestros centros, incluso nosotros en nuestro servicio realizamos antibióticos profilácticos con cobertura fundamentalmente hacia bacilos gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios, la misma no presenta un sustento científico demasiado importante, o en realidad no presenta ningún sustento científico el llevar a cabo la misma. ¿Qué pasa con el trauma de tórax? El trauma de tórax, lo que buscamos al realizar profilaxis fundamentalmente es prevenir el desarrollo de empiema y neumonía, complicaciones que pueden aparecer entre el 2 y el 25%, entre el 2 y el 25% de los casos de trauma de tórax puede llegar a aparecer esta complicación. ¿Por qué se genera contaminación del espacio pleural? Fundamentalmente se presenta por la presencia de herida penetrante, por inserción del drenaje, por lesión diafragmática con perforación de vísceras huecas, con infección del líquido pleural desde un foco a distancia. ¿Qué tipo de antibiótico se recomienda? En todos los estudios lo que se recomienda es el uso de, fundamentalmente, cobertura contra estafilococos, cefalotina, cefazolina, algún tipo de otras cefaloporinas o clindamicina. ¿Sí? Este estudio, que involucra este metaanálisis, que involucra 5 estudios con 614 pacientes, vemos que los tipos de antibióticos usados son diferentes, y en realidad la frecuencia en la cual se desarrolla empiema o neumonía varía entre un 5% y un 35% aproximadamente. Ahora, ¿qué encontró este estudio, publicado en el año 2006? Bueno, que el uso de antibióticos prevenía el desarrollo de empiema, así como el desarrollo de neumonía. Poco más tarde, este estudio, que incluye 11 estudios, este metaanálisis, mostró que el uso también de cobertura contra, sobre todo, Staphylococcus aureus, se asociaba a una reducción de todas las infecciones y específicamente de empiema. ¿Sí? Por lo tanto, hasta aquí parecía haber cierta evidencia a favor del uso profiláctico de antibióticos. Asimismo, este estudio demuestra que esa protección frente a todas las infecciones sí se generaba en el trauma penetrante y no así en el trauma cerrado. Por lo tanto, hasta aquí la evidencia sugería el uso de antibióticos profilácticos durante las primeras horas en trauma penetrante, para prevenir tanto neumonía como empiema. Sin embargo, ya en esta misma época, un año más tarde, solamente un grupo de expertos dudaba sobre la recomendación de realizar antibióticos en forma profiláctica. Es así que este nuevo metaanálisis, publicado en el año 2019, en realidad también logró mostrar que los antibióticos profilácticos generaban cierta protección sobre la generación de empiema e incluso sobre la generación de neumonía. Sin embargo, los más recientes estudios, y cuando vemos este estudio, sobre todo que es recientemente, cuando vemos el N de estos estudios, aquel que tenía la mayor cantidad de casos
contaba solo con 224 casos. Sin embargo, el estudio más grande que tenemos ahora, que incluye cerca de 1.900 pacientes, en 232 de los cuales se realizó antibióticos y 1.615 sin antibióticos, se encontró que el uso de antibióticos no generó prevención para el desarrollo de empiema, ni neumonía, ni en el estudio primario, ni tampoco en los outcomes secundarios. Otra cosa importante a destacar en este otro estudio, también publicado hace varios años, en el año 2015, sobre todo hacía hincapié en el uso de antibióticos profilácticos en determinados países. En realidad habla de países en desarrollo, países desarrollados, pero seguramente nuestro modelo de salud podría asimilarse a él. Y acá vemos que en realidad este estudio tampoco termina recomendando, pero no lo recomienda por otra razón. En realidad, en este caso no se usaron, no es un estudio comparativo en el cual se usó y no se usó antibiótico profiláctico. En este estudio simplemente no se usó antibiótico profiláctico, pero cuando vemos la frecuencia de desarrollo de complicaciones es realmente marginal. Vemos que en el año 1967 la frecuencia de empiema era un 16%, pero ya cuando vamos avanzando en el tiempo y en los últimos años, y sobre todo analizando el estudio del 2014, la prevalencia de empiema no llega ni siquiera al 2%. Es por eso que muchos autores basados en estos estudios de baja prevalencia, sumado a estudios, al estudio que mostré anteriormente, que no mostraba beneficio, es que no recomiendan el uso de antibiótico profiláctico, ni siquiera en el trauma penetrante tras la colocación de un drenaje. ¿Sí? Lo que sí queda claro es que, o por lo menos no hay suficiente evidencia para indicarlo, y en caso de realizarlo, el mismo no debería prolongarse en ningún caso más de 24 horas. Pero realmente, hoy por hoy, la evidencia no muestra un beneficio a favor del uso de antibióticos ni en el trauma de tórax abierto ni en el trauma de tórax cerrado. ¿Qué pasa con el trauma de abdomen? El trauma de abdomen, como ustedes saben, presenta riesgo de infección, sobre todo cuando hay lesión visceral, y lo que tenemos que saber es, bueno, ¿son realmente útiles los antibióticos para prevenir infección? ¿Son útiles cuando se administran en qué momento? ¿Qué duración de tratamiento tenemos que tener para lograr esa efectividad? ¿Y qué tipo de antibióticos debemos usar? En cuanto a la utilidad también se basa en reportes históricos. Por ejemplo, mortalidad del 65 a 70% en la era preantibiótica, que cae a niveles muy, muy inferiores en la era postantibiótica. Este estudio, obviamente mucho más reciente, aunque ya también con más de 20 años, muestra que los antibióticos realizados una hora, en realidad, esto lo que habla es de unidades que adhieren al protocolo versus unidades que no adhieren. ¿Y cuál es el protocolo? Utilizar antibióticos apropiados una hora previa a la cirugía y suspender los mismos en las primeras 24 horas. Y cuando vemos aquellas unidades que tienen adherencia a los protocolos, el 16% presenta complicaciones infecciosas versus el 33%, lo cual marca una diferencia estadísticamente significativa. Este autográfico se compara lo mismo, y cuando las unidades presentan adherencia a los protocolos de antibiótico profiláctico, vemos que hay una protección frente al desarrollo de infección. Sin embargo, aquellas cirugías que requieren, o aquellas situaciones que requieren control de daño, y aquellas situaciones en las cuales hay lesiones entéricas, obviamente se asocian a mayor riesgo de infección. ¿Cuál es el momento de administración? Para esto también hay estudios ya de muchísimos años. Por ejemplo, este estudio, que ya tiene más de 50 años, que nos muestra que la administración preoperatoria es realmente la que se asocia al menor desarrollo de infecciones. Así que el grupo de administración preoperatoria fue quien tuvo la menor prevalencia o porcentaje de infecciones en comparación con aquellos administrados en forma intraoperatoria, y ni que hablar en comparación con aquellos administrados en forma postoperatoria. Esto mismo, en cuanto al tiempo de infección, muestra que en este estudio son 121 pacientes, 93 en los cuales hay cierre abdominal y 28 que se manejan con un abdomen abierto,
y vemos que el uso de antibióticos previo a la cirugía previene el desarrollo de infección. Sin embargo, el uso postoperatorio se asocia a un mayor riesgo de infección. ¿Cuál es la duración del tratamiento? La duración del tratamiento, este estudio, si bien hay diferencias en cuanto, no hay diferencia en cuanto a duración, puede haber diferencia en cuanto al momento de usar, pero casi todas las recomendaciones indican lo mismo. Este estudio nos muestra que cuando prolongamos la antibioterapia por más de 24 horas, y acá se comparan 24 horas versus 5 días, en diferentes tipos de lesiones, ya sea en órganos sólidos o en vísceras huecas, y vemos que no hay diferencia en ningún escenario, existen diferencias en los cuales se prevenga la infección. Asimismo, vemos que tanto el grupo 1 de 5 días contra el grupo 2, en los diferentes tipos de infecciones tampoco existe diferencia en ninguno de ellos. Por lo tanto, tenemos que concluir que la administración de antibióticos profilácticos por más de 24 horas no tendría recomendación. Asimismo, la Cochrane, cuando analizó la duración de los antibióticos, encontró exactamente lo mismo. No existen diferencias cuando se administran los antibióticos por 24 horas o por más de 24 horas. Y no hay aumento en el riesgo de infección, o mejor dicho, en una protección por el uso de antibióticos más prolongados. ¿Sí? Es más, en esta revisión Cochrane incluso se va más lejos y se plantea o se compara la administración por 24 horas contra la dosis única de antibióticos, y tampoco existen diferencias en el desarrollo de infecciones en esos dos escenarios. ¿Qué tipo de antibióticos? Bueno, ya hace muchísimos años, más de 50 años o prácticamente 50 años, se recomendaba el uso de antibióticos para bacilos gram-negativos anaerobios. Parece lógico, siendo la flora entérica que tenemos que cubrir. Sin embargo, cuando obvios, no hay diferencias en diferentes estudios en cuanto al desarrollo de infección, de acuerdo a la profilaxis que usemos, al quitar cualquier cobertura contra uno u otro de estos tipos de microorganismos, de estos grupos de microorganismos. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos evidencia suficiente en trauma de abdomen para indicar antibióticos, para utilizar antibióticos por un tiempo corto, y tenemos evidencias que se agrupan de diferentes niveles. Y en nivel 1 tenemos que, sobre todo estas son las guías de la Sociedad del Este, que recomiendan una dosis preoperatoria a todos los pacientes, no continuar nunca más allá de 24 horas, en ausencia de lesión visceral, o una vez que se confirma la ausencia de lesión visceral, no realizar más antibióticos. Estas guías no presentan recomendaciones nivel 2, y nivel 3 recomienda que en caso de shock hemorrágico se debe administrar una nueva dosis de antibiótico tras la administración de 10 unidades de reposición. Las guías de la Sociedad Coreana son bastante parecidas, con algún cambio. En este caso, en realidad, dice que los antibióticos que requieren cirugía, sin duda, tiene indicación 1A. Aquellos que no requieren cirugía, no requieren antibióticos, y también es una indicación 1A. Deben administrarse lo antes posible, como ya vimos, la indicación preoperatoria sería el ideal o lo que está indicado. ¿Cuánto tiempo? Y acá se establece 24 horas de antibioticoterapia en pacientes en la cual la reparación se logra antes de las 12 horas. Esto marca una diferencia con las guías de la Sociedad del Este, en la cual se usaban antibióticos por 24 horas en aquellas situaciones en las cuales la reparación se lograba antes de las 6 horas. Y el antibiótico debe prolongarse más de 7 días, o al menos 7 días, si no se logra reparación visceral en el acto quirúrgico. Debe administrarse antibiótico de amplio espectro para cobertura anaerobia y aerobia. Recomiendan estas guías, que ya tienen algunos años, una cefalosporina de segunda generación. En eso obviamente no hay unanimidad y pueden utilizarse diferentes tipos de antibióticos. Y sí, también recomienda que en caso de shock debe duplicarse la dosis, administrarse una dosis cada 10 unidades de reposición. ¿Qué pasa con el trauma de miembros? El trauma de miembros, sin duda, aumenta la frecuencia de infecciones a medida que
la clasificación de estilo se va incrementando. Es así que las fracturas 3 presentan más infecciones que las 2 y estas a su vez más que las 1. ¿Qué evidencias tenemos? Bueno, tenemos que saber que los antibióticos dirigidos frente al coco gram positivos deben administrarse lo antes posible, que en la fractura Justilo 3 debe asociarse además cobertura para BGN, que en caso de posible contaminación con Clostridium debe asociarse penicilina a altas dosis, y también tenemos que saber que las fluorquinolonas no ofrecen ventaja frente a cefaloporinas o aminoglucósidos, y que en la fractura Justilo 3, que son aquellas en las cuales debemos generar cobertura contra BGN, la utilización de fluorquinolonas retrasa la reparación de la fractura y aumentan las infecciones. ¿Qué evidencias de nivel 2 tenemos en fracturas expuestas? Bueno, en la fractura Justilo 3 los antibióticos se deben continuar por 72 horas, no más de 24 horas luego de que se genera la cobertura de las partes grandes. Y también con evidencia de nivel 2 que una dosis única diaria de aminoglucósidos es segura y efectiva en las fracturas Justilo 2, pero nosotros, como sabemos, la cobertura contra BGN la generamos en la Justilo 3. ¿En qué se basa el hecho o la recomendación del no uso de ciprofloxacina? Bueno, básicamente está este estudio en el cual se compararon el uso de ciprofloxacina contra la combinación de, o el uso de una cefalosporina de segunda generación o gentamicina en la Justilo 1 y 2, y vemos que no hay diferencia en las infecciones, y sí vemos que al comparar una cefalosporina de segunda o el uso de genta comparado con ciprofloxacina en la Justilo 3, la frecuencia de infecciones es mucho mayor en el grupo en el cual se generó la profilaxis con ciprofloxacina. Y asimismo, tenemos que saber que la cicatrización, no solo las infecciones son más probables, sino que también la cicatrización es peor. Y es así que este estudio muestra que el estadio radiográfica o el estadio biomecánico se retrasa, o la mejora radiográfica o biomecánica se retrasa con el uso de ciprofloxacina. ¿Sí? Esto también ha sido demostrado en estudios con análisis histológico, en los cuales se ve que la presencia de condrocitos está reducida en los casos en los cuales existe tratamiento con ciprofloxacina. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Bueno, obviamente no existe diferencia respecto a tratar más o menos de 72 horas, por lo tanto, no debemos excedernos de 72 horas en el tratamiento de las fracturas. ¿Sí? También está bastante bien establecido que una dosis de aminoglucósidos es tan segura y efectiva como hacer cefaloporinas, y aquí vemos que en realidad una dosis de cefalosporina es más segura que hacer una dosis de cefalosporina asociado a aminoglucósidos. Es así que se logra una reducción, o existe en realidad un incremento en el borde de la significancia estadística en cuanto al desarrollo de injuria renal con el uso de aminoglucósidos, ¿sí? Y sin embargo no se genera una prevención del desarrollo de infecciones. Por lo tanto, si bien no es una práctica que realicemos habitualmente, el uso de una cefalosporina podría realizar o generar la misma cobertura o una cobertura de similar seguridad que la asociación de cefalosporina con una aminoglucósido. ¿Qué pasa con el trauma maxilofacial? Respecto al trauma maxilofacial, es muy poco lo que vamos a decir, pero tenemos que saber que al comparar diferentes estrategias de antibiótico profiláctico, que son una antibiótico terapia preoperatoria, que es aquella que se realiza más de 2 horas previo a la cirugía o más de 2 horas antes de la cirugía, una perioperatoria que se utiliza entre las 2 horas preoperatorias y las 24 horas post-cirugía, y una estrategia postoperatoria en la cual los antibióticos se utilizan más de 24 horas de cirugía. Bueno, y cuando vemos en realidad no encontramos diferencias en cuanto al tipo de estrategia a usar. En realidad, ninguna de ellas genera un claro beneficio en cuanto al desarrollo. Y así como tampoco se observan diferencias al analizar el tipo de fractura, ya sea que sea una fractura solo mandibular o que sea de los otros 2 tercios afectados
del macizo facial, ¿sí? Entonces acá vemos que, y así sea una cirugía abierta o una cirugía cerrada. Por lo tanto, la recomendación existente para trauma maxilofacial o las preguntas que se realizaron autores en cuanto a la profilaxis es: en fracturas no quirúrgicas de cualquier región de cara, ¿el uso de antibióticos profilácticos reduce las infecciones o la estadía en UCI? Y la respuesta fue no. En fracturas quirúrgicas de cualquier región de la cara, los antibióticos preoperatorios reducen la infección, la estadía hospitalaria o la mortalidad. La respuesta también fue no. Y en fracturas quirúrgicas de cualquier región de la cara, los antibióticos posoperatorios reducen la mortalidad, las infecciones o la mortalidad, y también la respuesta fue no. Por lo tanto, es dudosa la indicación de antibiótico profiláctico. Lo que está consensuado es que el antibiótico que debería realizarse debería ubicarse entre las 2 y las 24 horas post cirugía. Antibióticos administrados más allá de las 24 horas post cirugía no generan ningún beneficio adicional y, por el contrario, probablemente sí generen aumentos en los patrones de resistencia de los microorganismos. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que los antibióticos profilácticos no deben utilizarse en todos los traumas. Cuando los usamos habitualmente debemos utilizarlos por periodos cortos o muy cortos. Es excepcional tener que usar antibióticos profilácticos por más de 24 horas, y las únicas dos indicaciones que vimos en esta revisión son el trauma de abdomen con lesión de víscera hueca que no pudo resolver, cuya lesión o cuyo foco infeccioso no pudo resolverse con la cirugía, y las fracturas Justilo 3, en las cuales se recomiendan hasta 72 horas de la fractura, siempre y cuando no se genere la cobertura, porque luego de la cobertura nunca deben pasarse más de 24 horas de antibióticos. Y tener claro que si existen muchos protocolos, la evidencia es muy escasa en el trauma profiláctico, en el antibiótico, la antibioticoterapia profiláctica en el trauma, y por lo tanto es muy difícil establecer cuál es el protocolo que mejor se adapta a cada tipo de trauma. Bueno, muchas gracias.